Bien, llegamos a una nueva parashá o porción de la palabra número 29 del ciclo de la Torá, que trae por nombre en el hebreo Aharei Mot, y que en el español significa después de la muerte. Después de la muerte. Y esto está en Levítico o Baikra 16:1 al 18:30. ¿Y el nombre de dónde sale? Pues sale del primer versículo donde nos dice, habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. De allí sale nuestro texto de la parashá. Y nuestra parashá nos habla de algo muy particular y especial. Y me ponía a reflexionar mucho porque no había como entrado a mirar este concepto específico de la Torá, pero empezaron a suceder cosas en la oración que me hicieron llegar a mirar un poco más allá. Hubo una persona que me dijo que había soñado con nosotros y que soñaba que de una u otra forma había un algo que quería hacernos daño y que ese algo mostraba que de una u otra forma poca barrera de espiritualidad, intercesión y demás había en medio de nosotros. Y yo dije, quiero meditar en esto para poder, Hashem, entender qué es lo que tú quieres hablar. Y nos encontramos con esta parashá que nos dice, después de la muerte. Después de la muerte. Y reflexionando y pensando en ella, puse un subtítulo porque es muy bueno poder entender qué sucede con estos dos cabritos. ¿Qué sucede con estos dos cabritos? Muchas personas anhelan y desean saber qué pasa después de la muerte. Y creo que para aquellos quienes tienen el Mesías no debería importar mucho qué pasa después de la muerte, porque si lo tenemos a Él en nuestra vida y hace parte de nosotros, no debería en nosotros haber muerte. Porque los textos y la palabra nos habla que entraremos a un reinado espiritual con Él. Entonces Hashem nos está mostrando qué pasa después de la muerte. Pero a veces nosotros nos enfocamos pensando más en qué pasa después de la muerte y no qué pasa si morimos en este instante y nos vamos sin Él. ¿Qué sucede en este momento? ¿Qué sucede en ese instante? Y el Eterno habla mucho, iniciando nuestra parashá, recomendándole a Moshe que le dé las instrucciones correctas a Aarón para que no le suceda lo que le pasó a sus dos hijos, que fueron que murieron, pero murieron ¿por qué? Porque no acataron las instrucciones que Hashem les había dado a ellos como sumos sacerdotes. Y es bueno mirar eso. Entonces puse allí un subtítulo, ¿eres del Mashiach o de Azazel? ¿Eres del Mashiach o de Azazel? Y nuestra parashá de hoy nos recuerda el suceso que de una u otra forma a nuestros ojos podría ser un poco extraño. Es un poco extraño ese suceso. O se podría pensar que es una locura, a lo cual podríamos comparar un viejo refrán que dice, los abuelos decían, mijito, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. ¿Cierto? Un refrán muy viejito de los abuelitos. Y vamos a ir al texto en Baikra o Levítico 16:8 al 9, para que por favor lo busquemos allí. Y yo lo voy a leer en esta versión. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Eterno, y lo ofrecerá en expiación. Esto es, primer macho cabrío, ¿cierto? Versículo 10. Mas el macho cabrío por el cual cayere la suerte por Azazel, este es el segundo macho cabrío, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
Aquí en esta historia hemos tenido algo un poco claro, y es que sabemos que hay un macho cabrío que era sacrificado en el templo, el cual se ofrecía para expiación por los pecados de ellos, ¿cierto? Pero también es importante recordar el segundo macho cabrío. Y el segundo macho cabrío nos dice que era para reconciliación y se enviaba a Azazel, ¿cierto? Y acá hay una primera pregunta, no sé si ustedes se la hicieron o se la habían hecho, yo me la hice, yo me hice esa pregunta. La primera pregunta es ¿quién es Azazel? ¿Quién es Azazel? Algunos lo han catalogado y dicen, eso es el demonio, eso es el Satán. Y sí, pero le falta otra parte a esa película, ¿cierto? Y para ello vamos a entrarnos un poquito en el nombre Azazel y en dónde aparece Azazel. El nombre Azazel aparece 4 veces en la Torá. Ese nombre Azazel aparece 4 veces en la Torá. Y está relacionado con Yom Kippur, que es el día del perdón en español, ¿cierto? O el día de la expiación. ¿Y en qué textos aparece esto de Azazel? Aparece en Levítico 6, perdón, en Levítico 16, encontramos verso 8, lo encontramos en el verso 10, 2 veces, y lo encontramos en el verso 26. Ahí están las 4 veces. Y vamos a ver un concepto desde los grandes estudiosos de la Torá. Vamos a hablar de la Torá oral y esto es el Talmud. En el tratado Yona 62b nos dice, estos 2 cabritos debían ser idénticos en apariencia, altura y valor, y debían comprarse juntos. Es decir, que cuando iban a presentar este sacrificio, iban a escoger estos 2 cabritos, tenían que ir a un sitio y buscarlos casi gemelos, podríamos decir hoy en día. Y tenían que tener la misma equivalencia en altura, en peso, en características físicas, pero también en ¿qué? En valor. En valor. Y una vez que se presentaban a Aarón, debían poner su mano sobre el cabrito que quedaba con vida. O sea, el cabrito de Azazel, ¿cierto? Nos dice, y ponía sobre este todos los pecados y errores de ¿quién? Del pueblo, ¿cierto? Y esto también se conoce en el texto como el chivo expiatorio, también nos dice el texto. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, ¿cierto? ¿Tenemos la respuesta de quién es Azazel? No, no la tenemos. Hay algunos hay algunos autores que dicen que era un lugar o un peñasco. Dicen algunos autores que era un lugar o un peñasco de un valle desolador y tenía una característica especial. Pero hay otros que van contrario a este pensamiento y ellos dicen no, eso es una deidad o un demonio. Eso es una deidad o un demonio. Y es bueno que recordemos el pasaje de Yeshua cuando se va al desierto a orar 40 días. ¿Y quién se le aparece allí? A Satán. ¿Y qué le muestras a Satán? Si te arrodillas y me adoras, todo esto que está acá será tuyo. ¿Qué sería todo eso? Buena pregunta, ¿cierto? Otra pregunta, ¿cierto? Entonces tenemos un gran comentarista de la Torá llamado Rashi, el gran rabino Rashi, comentarista, y describe a Azazel como el lugar, un extremo donde hay una montaña desoladora y hay un gran peñasco. Y la Torá nos habla, nos dice que este animal debía ser llevado por un sumo sacerdote, ¿cierto?
llevaba este animal al peñasco, después de que transferían, por así decirlo, todos sus pecados y sus faltas, lo llevaban a esa montaña que estaba allá y cogía al sumo sacerdote y chao, para abajo. Eso es lo que nos habla un poco la Torá. Entonces, ahí es donde Rashi dice, sí, yo estoy de acuerdo con ello. Es un peñasco donde había un precipitadero y allí, chaolín. Pero hay otros comentaristas que hablan al respecto de esto. Otros. Y toman este término azazel del árabe. En donde dicen ellos asa, A-Z-A-Z, quiere decir suelo duro. Y de aquí hay un rabino muy bueno, de muchos años, llamado Sadia Gaón, donde él toma este comentario e indica que de aquí podemos comprender la costumbre en los tiempos del segundo templo. En cómo cuando llegaba este tiempo de Yom Kippur, hacían ellos todo lo que tenían que hacer y en el momento de transferir todo, llegaban y cogían el animal y lo lanzaban. ¿Y por qué lo lanzaban? Porque una vez que se le ponían las manos al animal y todos eran transferidos allí, el animal quedaba tumá en hebreo, o mejor en español, impuro. Impuro. Entonces podemos comprender, según estos comentarios, por qué después de llevado el cabrito de Azazel, debía este sumo sacerdote lavar sus vestiduras. Lo podemos ver allí en el texto de nuestra parashá. Tan pronto terminaba de ser llevado el animal, él tenía que ir, quitarse todas sus vestiduras de lino, ¿cierto? Algo específico, sumergirlos en agua y dejarlas ahí porque estaban tumá, impuras. No podía entrar al lugar santo y santísimo de esta característica donde tenía impureza. Y hay otros comentarios que hablan al respecto de este versículo. ¿Y a qué voy con todo esto? Voy a hacer un paréntesis. Nosotros estamos sesgados siempre a ver de una u otra forma la luz del Mesías y de toda la redención de él, y es maravilloso. Pero a veces nosotros desenfocamos la realidad de nuestra vida porque nosotros solo nos dejamos ver en un plano físico y no experimentamos un plano espiritual. Y Hashem es espíritu. Y en medio de las huestes celestiales no solo se mueven ángeles, también hay demonios, también hay potestades. Y si nosotros no sabemos qué sucede aquí, si nosotros no sabemos cuál es la connotación que está aquí, vamos a seguir viendo solo nuestro plano ¿qué? Físico normal. Error. Porque por eso es que hay mucho engaño, mentira, falsos profetas, falsos maestros y todo esto, porque no vemos el plano espiritual que puede estar detrás de. Y es bueno verlo para poder entender estas situaciones. Entonces, miremos un poco. Hay un comentario con respecto a Levítico 17:7. Y yo lo encontré en esta versión muy particular que nos dice así. Aquellos que no están de acuerdo con eso. Dice así: nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, machos cabríos delante de los cuales ellos se prostituyen así. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. ¿Y qué nos dice el texto en hebreo? Porque allí ya nos cambia un poco más la cosa. El texto en hebreo, en Levítico 17:7, nos dice así en hebreo: Velo yisbehu o et sisheem la seirim asher hem sonim ahareem.
Entonces, cuando miramos nuestro texto hebreo, aquí ya me saltó otra inquietud con esto y me saltó otra duda, porque cuando miré esto en el original, se refiere a Azazel como Seirim. Seirim. Aquí la cosa ya empieza. ¿Están ahí conmigo? ¿Bien? Ok. Y Seirim traduce Azazel o demonios. Azazel o demonios. Y también a su vez traduce culto a los ídolos. Culto a los ídolos. Y vamos a mirar un texto. Salmo 81, versículo 9. Karen, por favor. Salmo 81, verso 9. Ángel. Un momento, por favor. ¿Me repites la cita, José? Qué pena. Salmo 81, verso 9. No habrá en ti poderoso ajeno, ni te encorvarás a poderoso extraño. Mira lo que dice ese texto y cómo se leyó ese texto. No habrá en ti poderoso ajeno, ni adorarás a poderosos extraños. Yo tengo aquí una versión que dice, no haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Extranjero. Y cuando encontramos extranjero es que es fuera de qué? Del entorno. ¿Fuera de qué? Del pueblo. Fuera de quienes están allí, que no hacen parte de. Pero vamos a mirar Juan, porque es que aquí hay algo muy particular y es un texto que empieza a mover muchas cosas y a veces lo miramos muy superficial. Y vamos a entender un poco más aquí. Vamos a mirar Juan 4, verso 1 al 26. Y después vamos a empezar a desengrosar un poco este texto. Yeshua sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y sumergía más discípulos que Juan, aunque no era Yeshua mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob. Le dijo a su hijo José: allí estaba el pozo de Jacob, y Yeshua, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Yeshua le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Yeshua: ¿usted es judío? Y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Yeshua contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estabas hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Yeshua contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Yeshua le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Yeshua, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives.
Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Yeshua le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en el monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Mashiach. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Yeshua le dijo, yo soy el Mashiach. Bien, aquí hay muchísimas cosas. Entonces vamos a empezar a mirar que en el versículo 5 encontramos algo. Una ciudad llamada Siquem, o a veces sale como Sicar. Sicar. Y esta ciudad Sicar viene de una ciudad más antigua, conocida como Siquem, ¿cierto? Que a su vez viene de una ciudad más antigua, conocida como Canaán, de los cananeos. Y de allí vienen los pueblos cananeos, ¿cierto? Y los cananeos son descendientes ¿de quién? De Cam. Y cuando miramos quién es Cam, podemos recordar que Cam era el nieto de Noé o Noah, en donde Noah maldice al padre de Cam porque le fue mostrada o él vio su ¿qué? Su desnudez. Pero no solo vio su desnudez, hay grandes comentarios donde dicen que de una u otra forma el padre de Cam, hijo de Noah, lo violó. Lo violó cuando él se embriagó. Y entonces vemos que Noé no maldice a su hijo, sino maldice a Cam. ¿Por qué maldice a Cam? ¿Saben por qué? Porque la inmoralidad sexual va de generación en generación y eso va saltando. Es un espíritu que salta de uno en otro y en otro. Por eso es sumamente delicado cuando las parejas tienen hijos fuera del matrimonio, porque son hijos de la fornicación. Son hijos que se concibieron en un momento y en un deseo carnal. Y ahí no está Hashem. ¿Duro? Sí, pero verdadero. Ahí no está Hashem. Bueno, ¿qué tiene que hacer esa persona? Esa persona tiene que hacer rectificación por su vida, hacer teshuva, volver al Señor y querer en el Señor, y el Señor le endereza su camino. Pero ahí hay una situación espiritual fuerte, rígida, que pasa allí. Por eso es sumamente que en el pueblo importante que antes de que hayan hijos, haya matrimonio, para que esté Hashem en medio de ¿quiénes? De ellos. Por eso cuando se casa una pareja, se da bendición y que el Señor les multiplique, que sean fructíferos en todas las áreas de su vida, en sus hijos, en su área económica y todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay armonía con el Creador. Y encontramos a Yeshua con una mujer que iba por el ¿por cuál? Por el quinto, y no era el de ella, pero vamos a seguir. Entonces, si miramos desde este punto de vista, nos encontramos que de una u otra forma, esta genealogía, esta raíz, nos está mostrando un espíritu carnal, sexual. Y cuando el pueblo tomaba al animal,
Y el único pecado, los únicos pecados que sabían aparte del que estaba allí era Aarón, porque Aarón necesitaba saber cuál era el pecado que llevaba a la persona para presentarse delante de Hashem. La persona que estaba allí veía al animal y traspasaba todo. Miren lo que hace el cordero de Azazel. Por un lado encontramos a Yeshua, quien fue entregado y dice que por su sangre hemos sido purificados. Pero por otro lado encontramos la acción de la persona que tiene que ¿qué? Traspasar, es decir, soltar, dejar ir ¿qué? Todo. Entonces aquí vemos que no es suficiente con creer que Yeshua hizo todo por ti cuando se dio allí y derramó su sangre si tú no entregas todo lo que está en tu corazón. Entonces el hombre o la persona entregaba todo. Es decir, que cuando nosotros pecamos y nos apartamos de la santidad de Hashem, estamos abriendo las puertas para que entren espíritus no muy buenos. Mira, abrimos las puertas de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestro oído, de nuestra mente y en nuestro olfato. Miren lo que hacemos, ¿cierto? Sigamos. Y Yeshua le contesta algo, ¿cierto? A esta mujer. Yeshua le contesta algo a esta mujer. Dice Yeshua, no es aquí ni allí. Está hablando de un monte. La mujer le está diciendo, ¿cómo puedes decir tú que eres más grande que nuestro patriarca Abraham? Y sigue la discusión y la mujer le dice, no, es que es en este monte donde adoramos al Eterno. Y Yeshua le dice, no. Y ella dice, es que los judíos dicen que es en Jerusalén. Y Yeshua le dice algo más adelante. Dijo Yeshua, no es aquí ni allí en Jerusalén. Está hablando de un plano ¿qué? Espiritual. La está sacando de la parte física y es donde le está diciendo a ella, Hashem te quiere mostrar el significado correcto de la montaña, el significado correcto de lo que tú has visto. Y vemos algo muy particular y es que los de Azazel, que en el hebreo es Seirim, ¿cierto? Y que habla de todo lo que vimos, demonios y demás, eran gran bendición para el pueblo. El pueblo era pueblo de pastores y tenía así de esos animales, cabritos, cualquier cantidad. ¿Y cuál es la diferencia? La postura desde donde yo mire, el ángulo desde donde yo esté viendo las cosas. Y hoy en día muchos han perdido ese ángulo correcto, esa afinidad para poder ver exactamente lo que Hashem les quiere mostrar. Porque Seirín en el hebreo bíblico tiene una connotación diferente y nos habla de una llovizna. Nos habla de llovizna o lluvia que trae ¿qué? Bendición. Eso era lo que le traía Hashem a los patriarcas. Recordamos a Jacob, creo que uno de los más así que levantó y levantó y levantó bendición. ¿Recuerdan cuando ponían las varas? Jacob, y estaba con el negocio de su suegro, y su suegro quería, ¿cierto? Siempre quería cogerlo y el Señor le dio la estrategia de que descendiera sobre él una llovizna de bendición, y ponía sus varas y los cabritos se multiplicaban para él. Entonces, para el pueblo ha sido una bendición, pero para el mundo ha sido un Baal, un espíritu, un demonio. Deuteronomio 32, verso 2. Gloria Palacios. Deuteronomio 32, verso 2. En esta versión dice así: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Miremos cómo dice esa versión. Quiero escuchar. Que mi enseñanza caiga como la lluvia, que mi dabar
huya como el rocío, como vientos de tormenta sobre la vegetación y gotas de lluvia sobre las briznas del pasto. Y vamos a seguir mirando nuestro texto. Y vamos a seguir mirando este texto. En el versículo 14, parte B, dice, y de la sangre de la uva bebiste vino, pero engordó Yeshurun, o sea, el nivel más alto espiritual. Yeshurun, cuando nos salen los textos, es el nivel más alto espiritual. Muchísimo más alto. Entonces encontramos a Jacob, cuando el Eterno le decía, Jacob mi siervo, pero en algún momento no le decía Jacob, sino le decía Israel. Y cuando él era Israel, los ojos del Espíritu se le abrían. Pero encontramos aquí un Yeshurun más alto espiritualmente, ¿cierto? Pero engordó Yeshurun y tiró coces, o sea, como los animales, movimientos violentos. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación, o sea, al Yeshua, su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos o los Sheirim, dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, o sea, Cam. ¿Cierto? Muy cerquita. Cam. Que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio el Eterno. Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Volvamos ahora a Juan 4:16. ¿Y Yeshua qué está haciendo con esta mujer? Yeshua le hace una invitación a la mujer. O más que una invitación, le hace una pregunta, ¿cierto? Y eso es el verso 17 y 18. Dice así, ella respondió, la mujer, después de que Yeshua le preguntó. ¿Yeshua qué le preguntó? Él le dijo, ve, llama a tu esposo y regresa. En el pueblo no era muy bien visto que los hombres en ese tiempo hablasen con mujeres. Y más si la mujer era una mujer casada. ¿Cierto? Y Yeshua, que conocía la intención de su corazón, veía en su parte externa que era una mujer casada, entre comillas, pero en su corazón él la desnudó y vio que no era así. Y entonces le dice aquí Yeshua esto. Ella respondió, yo no tengo esposo, ¿cierto? Yo no tengo esposo. Yeshua le dijo a ella, has dicho correctamente, no tengo esposo, ¿cierto? Y aquí creo que todos conocemos el desenlace de todo esto, porque ya has tenido 5 y aún ese quinto es esposo tuyo. ¿Cuál era la situación, el problema que tenía esta mujer a nivel espiritual? El demonio de la sexualidad y la fornicación. ¿Cuál es el demonio o el espíritu que hizo caer más al pueblo, más por encima de todas las cosas? El sexual. ¿Qué es lo que está haciendo caer hoy en día a muchos? El sexual. ¿Verdad? ¿Qué pasa en el contexto postbíblico? En el contexto postbíblico, y voy a leerles el significado de esto postbíblico. Es la literatura realizada entre la finalización de la redacción del Antiguo Testamento y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después del Mesías. La literatura es inspirada por la Biblia y tiene carácter religioso. Los textos apócrifos que atribuidos a patriarcas y profetas
aspiraron a ser literatura revelada, al igual que el resto de los libros bíblicos surgieron en esta época. Entonces ahí encontramos algunos textos apócrifos y podemos ver que en algunas Biblias, como Dios habla hoy, están, ¿cierto? Macabeos y todo esto. Pero vemos que en otros textos no. Entonces esos son los libros que son post bíblicos y que fueron insertados allí. Pero en estos libros, que son de carácter religioso, encontramos algo particular. Encontramos a Azazel. En esos libros. En donde según el Talmud de Babilonia, y es bueno ver la Torá oral aquí es de este contexto, en donde según el Talmud de Babilonia, o el Talmud Babli, nos está hablando en un tratado llamado Yoma 67b y nos dice, así, se los voy a leer textualmente. Rabí Yismael enseñó que se llama Azazel porque espía por las acciones de Usa y Asael, los ángeles pecadores que fueron expulsados de los cielos. Hay otro midrash, eso es como un comentario o una metáfora, que dice que Azazel era un seductor de mujeres que enseñaban a adornarse con maquillajes y joyas. Entonces aquí, hermanos, quiero que ustedes comprendan, y vamos a hacer otro paréntesis, por qué el pueblo tiene en tan alta estima y ve tan importante el recato en ustedes las mujeres y en nosotros los hombres. ¿Sí ven la importancia? ¿Me entienden? Porque en el pueblo son tan enfáticos en eso y quieren diferenciar las mujeres casadas de las mujeres solteras y quieren que los hombres sean como hombres y no como mujeres y las mujeres como mujeres y no como hombres. ¿Ven la importancia de esto? Bien, seguimos. Entonces, si miramos nosotros este comentario versus el encuentro que tuvo Yeshua con la mujer samaritana y nuestra parashá, encontramos que de una u otra forma podemos observar que el Azazel representa la entrega ¿qué? De la carnalidad. La carnalidad, ¿cierto? Y esa carnalidad es la que nos separa de la divinidad del Eterno. Esta carnalidad es la que nos separa de la divinidad del Eterno. Pablo habla mucho de ese texto, o habla mucho énfasis a ese concepto, en donde él dice, es que esta carnalidad mía no me deja salir para poder estar, así parafraseando un poco, delante del Todopoderoso de una forma diferente, o sea, más, ¿cierto? Elevada. Y es importante recordar el acto que debía hacer el sumo sacerdote, y tiene muchísimo que ver, y es poner su mano sobre el chivo, y los pecados del pueblo eran transferidos al animal. Es decir, que el Mesías Yeshua se dio como cordero para ser inmolado dentro del tabernáculo. Pero tú y tu carne tiene que ser transferida y entregada para que toda esa inmundicia salga de ti. Y ahí es donde entendemos la importancia de caminar en santidad. Porque no es suficiente creer o tener ese concepto bíblico de que Yeshua hizo todo y nosotros tenemos que quedarnos sentados esperando que pasen los años y los días de nuestra vida sin hacer nada. Error. Porque si tú no entregas lo que te ha hecho esclavo a ti, sin santidad no verás a Hashem. Sin santidad no verás a Hashem. Y la santidad involucra todo el rol de tu vida, hasta la forma en cómo te comportas. Habla en ti si tienes santidad o no. Si es pura charlatanería o si es verdad. Bien dice su palabra, por los frutos los conoceréis, ¿cierto? Eso nos dice la palabra. Miremos otro texto.
Porque Hashem y el Mesías está mostrando a esta mujer la maravillosa oportunidad de ver correctamente, la oportunidad de corregir su camino, de ver la connotación de la entrega total y de poder tener el discernimiento de ver lo que aparentemente es original y no lo es. Y el mundo nos está vendiendo esto: lo incorrecto y lo inmoral como original, como falsedad, como mentira. Y muchos lo estamos creyendo y lo estamos asimilando como si fuese verdad. Y en nuestra parashá hablaba la Haftará, nos decía que debíamos cuidarnos de todos estos ámbitos sexuales y todo esto porque ellos acarrearían algo sobre nosotros, y es que la tierra nos expulsaría. Eso nos dice la palabra. La tierra los va a expulsar cuando nosotros dejamos entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida cosas inmorales. Tú estás siendo expulsado delante de Hashem. Tú estás siendo expulsado delante de Hashem. Y es bueno que nosotros veamos que necesitamos caminar cada día más en santidad para ser cada día menos expulsados de la tierra. Y el Eterno nos dice también en su palabra que Él permitirá todo esto, porque a las naciones tendrán que llegar juicio. Y lo que levanta el juicio de Hashem es la inmoralidad sexual. ¿Qué fue lo que levantó el juicio en los tiempos de Noah? La perversidad sexual. ¿Qué fue lo que levantó el juicio para Sodoma y Gomorra? La perversión sexual. La nuera, en el respeto. Sí, yo quería, lo que tú estás hablando, lo leímos antes, ¿no? En Levíticos. ¿Qué era lo que estaba pasando? En Levíticos 16 dice que el papá estaba con la nuera, o sea, el irrespeto más grande. Eso es lo que estamos, y eso es lo que pasa. De que por eso ahorita la tierra pues vomita, porque imagínense ya los juicios, ¿ve? Los ríos ahorita cómo están. Se están desbordando por el pecado. Qué bueno que Hashem nos trae y nos ha venido trayendo en una preparación por 7 días de panes sin levadura, o Hamatzot, y que conecta con Yom Kippur. Y aquí hay una división. Y la división es: entregas todo lo carnal para que se vaya cuesta abajo o te quieres quedar con ello. Y en Yom Kippur pasa algo maravilloso, que es el día de la expiación. Los grandes sabios dicen: pasamos a ser casi como ángeles. ¿Por qué? Porque la entrega de la carne, la subyugación de nuestra carne está presente en ese día. Afligiréis tu alma. En panes sin levaduras tienes que afligir algo en ti para que saque la levadura. Y en Yom Kippur debes afligir tu alma para que salga todo eso que te está cargando a ti. Entonces empieza a afligir tu alma. No esperes llegar hasta esa fecha. Aflígela desde ahora. Es necesario que Hashem nos haga libres. Y vamos a mirar un texto. Isaías 13, verso 21. Isaías 13, verso 21, y se los voy a leer en esta versión. Si hay otra persona que tenga otra versión,
bueno que me ayuden a leerla. Dice así, versión Nueva Biblia Viva, dice así: las fieras del desierto tendrán allí su morada, y por sus casas andarán bestias ululantes. Las habitarán los avestruces, y los demonios tendrán allí sus danzas. Vamos a volver al texto de Yeshua, cuando se encuentra con Hasatán. Vamos a volver a ese texto. Y está Yeshua 40 días orando, clamando a Hashem allí. Y se presenta Hasatán, ¿cierto? Se presenta Hasatán. Y empieza un tire y afloje entre ellos dos, en donde en algún instante de esta conversación, Hasatán le dice: si te postras y me adoras a mí, están en el desierto. Si te postras y me adoras a mí, yo te daré todo esto. Hasatán está en el mundo. Él es el príncipe de la tierra. Entonces, los demonios, las potestades y todo esto están allá afuera. Y cada vez que tú no camines en santidad delante de Hashem, estás abriendo la puerta a una de esas potestades. Y cuando Yeshua le dice: al único que yo adoraré será a mi Dios, y todo el resto de la conversación, él se esfuma. ¿Por qué? Porque no abrió ninguna puerta. Y voy a devolverme un poco al pasaje de Azazel y el texto del carnero. Cuando se entregaba la persona y transfería todos los pecados y todo esto al carnero, era echado fuera, y dice que era un peñadero o un barranco, y llegaba ya a un desierto desolador, ¿cierto? Un desierto desolador. Y Hashem nos dice en su palabra que él tiene un conflicto, una guerra con unas huestes espirituales, que él al final de los tiempos será quien los destruirá. ¿Recordamos a Amán? Pero Amán y yo tendremos una guerra de generación en generación. Entonces, mis amados hermanos, el ámbito espiritual es tan real, que nosotros a veces creemos que no es así. Y necesitamos soltar todo ese ámbito espiritual de contaminación para que Hashem postre su morada aquí y esté en medio de nosotros. Miremos 2 Corintios 5:9, ya casi para terminar. 2 Corintios 5:9 nos dice: así que nuestro objetivo es agradarle, ya sea que estemos en casa, en el cuerpo o lejos de él. Dice 2 Corintios 5:9, ya sea que estemos en casa, ¿cierto? En el cuerpo o lejos de él. Y 1 Pedro 1:18 y 19 nos dice: porque sabéis que no fue con porque sabéis que no fue con cosas perecederas como la plata o el oro, con lo que fuisteis redimido de la vana forma de vivir que os fue transmitida por vuestros antepasados. Miren la carga: por vuestros antepasados, sino con la sangre preciosa del Mesías, un cordero sin mancha ni defecto. La limpieza de una persona está por medio del Mesías. La redención de su pecado está por medio del Mesías, pero la persona tiene que entregar. Hoy en día hay muchas personas que no han nacido de nuevo y están sentadas en las congregaciones y escuchan de la palabra de Hashem, y dentro de ellos reposan espíritus inmundos y creen que han nacido de nuevo.
Y no es culpa de ellos, han sido violados espiritualmente. Eso lo decía una frase de esto, le dijo el doctor. Han sido violados espiritualmente. Han creído que siguen al Dios real y Satán les ha vendido el incorrecto. Han creído que lo que han hecho ha sido porque Hashem se los ha mostrado y no es así. El espíritu de este mundo también hace sanidades, liberaciones y muchas cosas más. Salmo 103, verso 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestras rebeliones. Si tú eres del Mashiach, el Eterno te ha puesto de un extremo al otro. Él hace cambios extremos, no hace cambios parciales. Él obra un nuevo nacimiento en ti. Si tú aceptaste transferir todo, Él va a hacer un nuevo nacimiento en tu vida. Va a cambiarte todo. No una pequeña parte, absolutamente todo. No vas a poder ser el mismo. Vas a ser diferente. Entonces, teniendo ya más claro este concepto de Azazel y su implicación espiritual frente a la iniquidad que entregaba al pueblo en ese momento, podemos todos nosotros tener algo muy claro e importante, y es que el Cordero hace algo maravilloso cuando tú te entregas totalmente, ¿verdad? Yeshua, que fue mostrado en Pesach como ese Cordero, y empiezan un proceso en donde lleva a que el pueblo entre en un tiempo de limpieza, ¿verdad? De levadura, permite por medio del Espíritu que cuando llegue a Yom Kippur, todos ojos lo vean. Y yo me preguntaba, ¿y por qué todos los ojos lo verán? Dice el texto, ¿verdad? Así dice la palabra. Todo ojo lo verá y reconocerán al que traspasaron. ¿Cómo así al que traspasaron? Si tú has muerto a tu pecado, le traspasaste la culpa a Yeshua. Yeshua murió por la culpa. Ojo, no por quitar el pecado del mundo, falso. Si él hubiese quitado el pecado del mundo, ahorita no estaríamos como estamos. Él quitó la culpa. Tú le transferiste la culpa al Mesías. Pero también necesitas transferir, soltar las cosas que has tomado del mundo y que no te hacen caminar en santidad delante de Hashem. Por eso la Torá, por eso el conocer la palabra del Eterno, por eso el conocer la forma y el estilo de vida del pueblo debe causar en ti algo. Caminar cada día más en santidad. Si buscas a Hashem solo para aprender y tener intelecto, estás mal. Porque la Torá de Moshe, que fue entregada en el monte Sinaí y que ha vivido el pueblo por toda la generación, ha sido una Torá vivida, bajo experiencias, bajo formas de conducirse. El conocimiento es algo que llega, se adhiere allí, pero no es un todo. Lo que realmente hace diferente al pueblo es su estilo de vida. Su estilo de vida. Si tú no adoptas el estilo de vida que la Torá te muestra, estás mal. Solo estás aprendiendo, pero no estás traspasando, soltando las cosas inmundas que están ahí. Así que cuando miramos a Azazel y lo que sucede con él, estás haciendo algo importante en tu vida. Estás transfiriendo o estás soltando aquello que habías tomado como costumbres de las naciones y de lo cual
Hashem, como dice en tu palabra, te había expulsado de su buena tierra.